until the end starts. Come on and give me the chance to prove I am the one who can walk that mile until the end starts. Vamos viendo. De 9 a 12 por 89.9 Radio. Y recién volvíamos al aire con un tema de Adele, One and Only. No sé si lo alcanzaste a escuchar, René. Bonito tema, sí, la verdad que me gusta la programación que nos trae con un, tengo entendido, 90% de elección suya y... Pobre Leo, le mando hasta ¿Y la Leo música. también lo suyo? No, pero este tema merece la pena. Es una cosa increíble de la multiinstrumentista británica Adele, para mí una de las mejores de todos los tiempos. Muy fan, impecable. La queridísima Adele. Bueno, entre todos los temas de la mañana de hoy vamos a hablar de educación, que no habíamos hablado mucho en esta nueva era de Vamos Viendo, con Karina Cabo, que es doctora en educación, profesora en ciencias de la educación, filosofía, pedagogía, investigadora de la UNR y ex secretaria de Cultura de Rosario. ¿Qué tal, Karina? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustina, René y toda la audiencia? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro un montón. Bueno, hay muchos temas para hablar con vos, pero vos sabés que justamente me llegó de unos amigos de Lili y... se me fue el nombre. Alberto, que les mando un saludo, que seguramente nos están escuchando. Ellos me compartieron una entrevista de hace un tiempo que le hizo para Animales Sueltos Fantino a Carlos Tevez, el jugador de fútbol. Es un extracto nada más. Me gustaría que lo escuchemos juntos para dar pie a todo lo que vamos a hablar. No sé si lo tenemos leído ahí el audio. No te fuiste hablando perfecto en inglés. No me fui hablando perfecto en inglés porque llegaba hasta un punto, digamos, he estado con profesores que llegaba hasta un punto donde me decía, bueno, tenemos que estudiar los verbos. ¿Qué verbos? Yo le decía, dale, boludo. ¿Cómo que ver? Le decía, bueno, ¿qué a ver, para que la gente se dé una idea cómo estaba la educación, no sé ahora, ¿no? La educación en Argentina. En ese tiempo yo hice hasta octavo sin saber leer. Te voy a decir una cosa, Carlito, escúchame. Esto que decís es tremendamente valiente, porque habla de la educación en Argentina y es lo que este país tiene que apuntar, es a tener una mejor educación. Sí. Es una mejor educación. Y siempre se habla de que los pibes salen de las escuelas en Argentina, de las escuelas públicas. Vos debés haber estudiado en una escuela pública. Yo estudié siempre en un colegio. ¿Saliste de octavo, hiciste hasta octavo año? Hice hasta octavo año sin saber leer. O sea, no leía. No leía. Aprendí de grande a leer. Empecé a leer libros y cada vez que agarro un libro, por ejemplo, me pasa ahora, leo un libro y lo leo una vez y no lo entiendo y lo tengo que volver a leer. Y por ahí estoy en la misma hoja 3 o 4 veces hasta que lo entiendo. Yo te voy a decir una sola cosa a vos, ahora. Todos los que vienen acá, lo que me estás contando vos, me lo explicó de otra manera el presidente del Banco Mundial, me lo explicó Oppenheimer, que es un periodista de CNN, o me lo explica Spert, que es doctor en economía, cada noche. Y me lo explica el ministro de Educación, Finocchiaro. Dice, si no preparamos a nuestras generaciones y a los pibes que salen hoy de las escuelas en Argentina para el mundo que viene, estamos afuera. Mirá lo que me estás contando vos, Carlito, que vos saliste con octavo año de una primaria, en Argentina no fue hace mucho, porque vos saliste en los 2000 de la escuela, y no aprendiste a comprender textos ni sabías leer. O sea, y te tocó, vos sos elite. Vos jugás en la elite y tenías traductores alrededor. Sí. O sea, fíjate si esto o sea, ¿cómo podrías haber trabajado en Inglaterra si no hubieses sido jugador de fútbol? ¿Cómo hubieras conseguido trabajo en Inglaterra? No en Inglaterra, sino acá también. Si a mí siempre me preguntan, vos si no fueras futbolista, ¿qué cosa hiciera? Y yo decía, albañil, cartonero. Karina, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, estremecedor. La verdad, estremecedor. Yo cuando lo vi dije, no puede ser más radiográfico de la Argentina de los últimos 30 años.
Claramente, además las pruebas, aprender y todas las evaluaciones que hacen, dicen que los chicos, el 40% de los jóvenes que terminan la escuela secundaria pueden leer y escribir. Cuando decimos leer y escribir, es más allá de codificar un texto, es decir, hacer coincidir la letra con el sonido. Porque quizás los chicos saben leer, pero fíjate lo que decía Tevez, yo no podía comprender, ¿sí? Él dice, yo leo libros y tengo que volver porque no comprendo. Cuando uno dice enseñar a leer y escribir, es un proceso que no termina en primer grado. En los primeros grados o en el nivel inicial se enseñan esas primeras letras, pero yo siempre digo, hay una prehistoria de la escritura que tiene que ver también con la familia. Una familia donde acerque a un niño, aunque no sepa hablar, un niño de 1 año y medio, 2 años, que se le acerca un libro que tiene pocas palabras, que tiene imágenes, pero le estamos acercando cuentos y ya lo estamos iniciando en la lectoescritura. Obviamente que los sectores más vulnerables esto no lo tienen y por eso tiene que haber un Estado que lo compense. Pero claramente necesitamos de una escuela que en este sentido iguale y entregue desde primer grado hasta 5º año, incluso en la universidad, tenemos que enseñar a leer y escribir. Obviamente que en la universidad se enseñan a leer y escribir otros textos de más complejidad, pero se enseña a leer y escribir. Hay libros escritos sobre esto, no lo digo solo yo. Entonces me parece que es muy importante porque con esto de querer que los chicos terminen la escuela, que los chicos pasen de grado, a veces nos ponemos objetivos mínimos y no vamos a lo fundamental, que es la lectoescritura y en las primeras operaciones de cálculo, ¿no? Si un chico puede ir a un supermercado, pagar con 1.000 y saber que le tienen que dar 250 pesos de vuelto. Y a veces esas cuentas mentales no las pueden hacer, ¿sí? Entonces, y no digo solamente de los sectores más bajos, de los sectores que van a la escuela cuando pueden y que están atravesados por cuestiones económicas y sociales, sino también les digo de los chicos de clase media. Vemos chicos que hoy están trabajando hasta en medios con muchas faltas ortográficas. Entonces, creo que ahí la escuela tiene una deuda, pero la tiene sobre todo el Estado, porque la escuela a veces es la única institución que nos queda. Antes teníamos el club, antes teníamos la iglesia y otras instituciones que acompañaban en la educación, la familia, y hoy pareciera que la escuela es la única. Yo digo esto para no echarle solo la culpa a la escuela, ¿no? Que si bien tiene una gran responsabilidad. Sí, pero bueno, dependemos de los estados para ver qué objetivos pretenden, porque muchas veces con esta idea de que cuanto más chicos terminan la escuela, ya sea primaria, secundaria, nos dan mejor las estadísticas, en desmedro obviamente de la educación más profunda, que es lo que nosotros necesitamos. Sí, también la profundidad y la variedad del lenguaje. El español es uno de los idiomas más ricos que existen y que se hablan hoy en el planeta, y cómo se han perdido los sinónimos. Sí, y a su vez también yo siempre pienso el trabajo con las metáforas. Tenemos que trabajar con jóvenes con metáforas para que puedan pensar de otro modo. Hoy los chicos hacen todo una comprensión literal. No podés hablar de metáforas porque creen que les estás hablando de manera literal. Y obviamente sinónimos, obviamente palabras que no son difíciles, palabras que cuando éramos chicos nos acostumbraban, ¿sí?, en las escuelas a trabajar. Bueno, hoy apenas si pueden hablar. Y por eso digo, hay 4 grandes macrohabilidades que la escuela se ha dedicado más a leer y escribir, pero también a hablar y escuchar. Nosotros yo vivo en Rosario y tenemos graves problemas en el habla y en la escucha, ¿no? A veces dirimimos los problemas a los tiros o a los golpes, y creo que ahí hay que hacer un gran hincapié en trabajar con los chicos para que aprendan a hablar, para que aprendan a tener un argumento, para que aprendan a justificar una respuesta. De esta manera van a poder decirle al vecino que baje la música porque los molesta. Pero bueno, es muy difícil, y esto por eso digo, se aprende a hablar y se complejiza durante la escuela primaria, durante la escuela secundaria, que son los 2 niveles que son obligatorios por ley. Karina, René Cotini le saluda, buen día. Sí, buen día. Una consulta, estaba pensando a razón de, obviamente, todo lo que estaban hablando aquí con Agustina y también, obviamente, pensando también todo lo que uno ve a diario. ¿Qué nos pasó en todo este tiempo de educación? Digo esto porque yo tengo, por ejemplo, mi madre que no tiene más que un 6º grado en la escuela primaria y, sin embargo, su nivel de cultura realmente es bueno. Y, obviamente, si hoy lo traspolamos al presente, a los chicos del 6º grado actual, como justamente decíamos, no saben a lo mejor ni terminar de leer ni escribir en esa etapa cuando ya lo debieran haber recontra sabido, ¿no? ¿Qué pasó?
¿A dónde estuvo la culpa y de qué parte puede uno culpar al responsable en lo que implica obviamente habernos retrotraído tanto en cuanto a la cuestión educativa en el país? Mira, fundamentalmente por decisiones políticas. Yo te pregunto si vos te acordás de algún gobierno que tenga propuestas políticas que vayan directamente a mejorar la educación. Ahora en campaña yo escucho a todos que están proponiendo, bueno, van a mejorar la educación es el motor de cambio. Todo esto está muy bien, pero después cuando ingresan a ser funcionarios, desaparece. Mi mamá también, mi mamá tiene 85 años, terminó la escuela secundaria y ella me decía, ojo que yo soy perito mercantil, ¿no? Esto de tengo un título. Claro. Pero claro, hay que entender también que en la década del 50, del 60, había otros saberes que necesitaba la sociedad que la escuela los daba. Hoy la sociedad necesita otros saberes que la escuela no está enseñando, que los chicos los encuentran quizás en las redes, que los chicos los encuentran en internet, que lo encuentran en otros espacios y la escuela no está enseñando lo que la sociedad necesita. Entonces, sí, hasta la década del 50, del 60, hasta el 69 las chicas que terminaban la escuela normal se recibían de maestras, excelentes maestras, y solamente con el título secundario. Y bueno, después se fue complejizando y hoy para ser maestra, profesora de nivel inicial o de nivel primario hay que estudiar más de 4 años. Bueno, está muy bien porque hay una preparación pedagógico-didáctica que es necesaria. Pero ¿qué nos pasa en las escuelas que esto no puede llegar? Cuestiones que tienen que ver con las decisiones políticas, fundamentalmente con lo educativo, y a su vez con otras políticas que tienen que ver con la vivienda, con la economía. Los chicos llegan con hambre, los chicos se nos escapan por la ventana para poder ir a comer. Los chicos no tienen zapatillas, entonces no vienen. Los chicos prefieren quedarse en la esquina antes de entrar en la escuela, sobre todo en la escuela secundaria. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo en la escuela para que prefieran venir y entrar antes que quedarse en la esquina? Estas son cuestiones que tenemos que pensar. Y la verdad yo creo que el único que lo pensó allá lejos y hace tiempo fue Alfonsín. Yo era muy jovencita y Alfonsín hizo un congreso pedagógico. Alfonsín consultó a través de los medios masivos de comunicación, que eran diarios, para que la gente pudiera escribir y mandar por carta lo que pensaba y a partir de ahí se empezó a pensar una ley de educación. Entonces, había un interés en la educación, incluso cuando él abre el Congreso Pedagógico, da un sustento muy fuerte de por qué la educación tiene que cambiar la sociedad. Y después, la verdad, sobre todo después de la década del 90, no hubo una persona que digamos, bueno, fue un presidente, o fue un ministro, o fue un gobernador, que realmente mejoró la educación. Y entonces, bueno, tiene que ver con lo económico y obviamente con decir, nos interesa la mejora de la educación y vamos por eso. Y un poco pero también... Claro, no da réditos, ¿no? A veces. Y un poco sí, también... No, por favor, perdóname a mí. Un poco también pensando lo que decís, si no se hizo un poco adrede también esa situación de no poner el foco en la educación, ¿no? Porque obviamente el que no piensa es más fácil de arriar. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Yo estoy convencida que es así. Porque de esa manera, si vos educás, y educás en un pensamiento crítico, realmente la persona va a poder elegir, no solo el gobernante, va a poder elegir qué modo de vida tiene, qué quiere de su vida, y a su vez convencer que la educación secundaria es obligatoria. Nosotros hoy para conseguir un trabajo en blanco, según la ley del 2006, nos dicen que tenemos que tener un título secundario. Mucha gente no lo sabe. Entonces, los chicos dejan segundo año, tercer año, y ni siquiera son incentivados ni por la familia, ni por la escuela, ni por la sociedad, para que puedan conseguir después un trabajo en blanco. Sabiendo que la escuela, hoy 7 de cada 10 chicos que están hoy en el secundario no van a poder trabajar en un trabajo que conocemos. Es decir, que los trabajos que van a conseguir cuando tengan 25, 30 años van a ser totalmente diferentes. Por eso la escuela tiene que darle otro tipo de herramientas. No solo enseñarle geografía, historia, que por supuesto se lo tiene que enseñar, matemática, y tiene que haber conocimientos, pero a su vez darle herramientas de pensamiento para poder seguir estudiando y para poder seguir investigando. Hoy los jóvenes trabajan de trabajos que hasta hace 5 años creíamos que eran imposibles. Entonces, creo que esas herramientas de pensamiento, de poder seguir aprendiendo solos, se lo tenemos que dar, que quizás hace 50 años no eran necesarias. Karina, Entonces, y el sí. tema de la tecnología en relación a eso, porque vos hablabas de preparar chicos para trabajos futuros, trabajos que ni siquiera existen, o que no saben Sí. que se van a desarrollar. Hemos hablado con vos en otras oportunidades y hablábamos un poco del tema de la inclusión de la tecnología, los celulares, las computadoras y el internet, que en Argentina incluso en algunos lugares las escuelas no tienen internet.
Pero por otro lado, te comentaba justo el otro día cuando hablábamos de esta entrevista que Países Bajos, por ejemplo, a partir de enero del año que viene, anuncia que no se puede utilizar nada de tecnología en las aulas. Cuando Sí. por ahí lo lógico sería que pensáramos al revés, en incluirlas. O sea, ¿qué es lo que Bueno. tendríamos que hacer para modernizar? ¿Para qué lado tendríamos que Bien. ir? ¿Traerlas Yo o creo que hay que- sacarlas del aula? Mira, yo estoy a favor, obviamente, de dejarlas, pero siempre y cuando tengan un buen uso pedagógico. Y quizás los Países Bajos tengan otras herramientas, tengan materiales didácticos que puedan reemplazar al teléfono. Lo que nos da el teléfono es la posibilidad de acceder a un conocimiento o a una información que no está al alcance de la mano. Entonces, en muchas escuelas no hay libros, no hay manuales, no hay imágenes, no hay películas. Entonces, yo creo que el teléfono puede ser un obstáculo perturbador, realmente, o puede ser un aliado. Pero para que sea un aliado tiene que tener un buen uso pedagógico. Y para ese buen uso pedagógico, las docentes debemos saber usar el celular, pero a enseñar con celular. Porque a veces los docentes dicen, no, yo el celular lo manejo muy bien. Sí, pero para enseñar con el celular tenemos que aprender, tenemos que hacer cursos. Realmente, por ejemplo, si nosotros queremos enseñar a los chicos a usar mapas, en la escuela seguimos con el mapa en 2 dimensiones, comprados en el kiosco de la esquina. Cuando hoy en realidad, cuando queremos ir de una ciudad a otra, abrimos el mapa en el celular y nos Sí. manejamos con ese mapa. Ujú. Entonces, ¿por qué no enseñarle directamente al niño a usar los mapas digitales? ¿Sí? Entonces, creo que a los docentes lo que nos pasa es que nos asusta. Yo particularmente he hecho muchos cursos sobre la enseñanza digital y me cuesta mucho pensar cómo enseñar con estrategias digitales. Entonces, además, reconocer que el saber no está solamente en el docente. Hasta no hace mucho el docente se paraba en el frente y enseñaba lo que el niño no podía aprender en otro lado. Claro. Hoy encontramos la información en cientos de lugares. Entonces, ¿qué tiene que hacer el docente? Trabajar más horizontalmente, aprender del alumno, ¿sí? Hacerlo trabajar de a pares para que también aprendan entre ellos. Nosotros creemos que si nos miran y nos prestan atención y si están uno detrás del otro mirando la nuca del compañero van a aprender mejor. Y eso ya hace 30 años que no es así. Incluso también esto de las inteligencias múltiples. Creemos que el que es bueno en matemática es inteligente y el que es bueno en educación física es un vago. Sí. Y no, ya las inteligencias múltiples nos dicen que bueno, ese chico que es bueno en educación física puede tener una inteligencia corporal. Entonces creo que a las docentes nos falta mucho en esto de la capacitación, de mirar al joven o al niño de manera diferente, porque si usamos las redes, si usamos sobre todo Internet, ampliamos el aula. Porque yo les puedo decir, miren, hay una conferencia de 1 hora y media que la dio tal autor. Bueno, de 40 la van a ver 4, no importa, la vio el 10%. Ya es importante, ampliamos el aula. Entonces yo en mi clase no puedo trabajar una película o algo de 1 hora y media. Pero les digo, si tienen acceso, miren la película, porque también se aprende con imágenes, que eso tampoco lo tenemos claro, ¿no? Entonces, cómo las imágenes nos pueden, mirando un cuadro del siglo XVII, puedo aprender historia, puedo aprender geografía, mirando una película que encuentro en las plataformas, puedo aprender alguna disciplina que tenga que ver, bueno, con lo cotidiano. Entonces, creo que la Internet nos puede dar mucho material, a sabiendas, como vos decís, Agustina, que las escuelas no tienen Internet. Entonces, yo tampoco le puedo decir al niño o al joven que mire con sus datos. Pero bueno, por eso digo, se necesitan decisiones políticas Muy si de la educación fondo. es la salida o no. Ujú. Karina, Claro. estaba pensando hoy, decías, y focalizo un poquito de nuevo en el tema docente como maestro del aula justamente, si está bien preparado, saquemos lo que es después lo que pueda llegar a tener de interés en especializarse en algo, en sumar conocimientos, pero desde la base misma, ¿sale bien un docente? Digo, porque yo haciendo ahora un poco de memoria así rápida en cuanto a haber visto algún cuaderno de mis hijos, qué sé yo, veo cada yerro, ni hablar, por ejemplo, en lo que son las docentes en cuanto al tema de lengua y literatura, con errores garrafales en lo que hace a justamente la forma de escritura. Por eso uno piensa, me parece que hasta el mismo docente, no sé si está, no digo a todos, obviamente no voy a meter el 100% de los docentes en la bolsa, pero gran cantidad de docentes que hoy día están frente a una aula, no están, me parece, ni siquiera preparadas ellas para cumplir esa función, o ellos en realidad, porque hay obviamente hombres también. Sí, sí. Mira, yo hace 32 años que formo docentes y creo que obviamente hay que hacer un clic en la formación docente, mejorar, porque claro, ya vienen formados diferentes de las escuelas, esto que las escuelas desde los primeros grados dejaban que el niño aprendiera solo a leer y escribir,
que fue una confusión, porque lo que proponía Emilia Ferreiro, que fue toda esa mirada que se tuvo, era que el niño fuera construyendo la lectoescritura y un docente mediando y guiando alrededor, ¿no? Entonces ya los jóvenes que van a ser docentes vienen mal preparados. Entonces, bueno, en esos 4 años que se prepara, yo siempre digo, el profesorado te da un esqueleto, el profesorado te enseña, te da algunas herramientas y te da algunos conocimientos. Después está en cada uno de nosotros cómo nos seguimos formando. Y a veces los docentes creen que terminaron el profesorado y ya está. Y bueno, no, si yo me dedico a ser maestra de lengua, tengo que seguir formándome, o de ciencias sociales, o de ciencias naturales. Yo, la verdad, estoy jubilándome y sigo estudiando carreras porque me parece que necesito seguir formándome para poder dar cuenta a mis estudiantes en esta realidad que es distinta a la hace 5 años. Porque pensemos en las infancias y las adolescencias, no son las mismas que hace 5 años atrás. Imagínate que yo estudié hace 35 años, las infancias de hace 35 años. Entonces todo el tiempo hay que estar formándose en la disciplina, en la mirada por sobre los jóvenes, por sobre los niños, en el contexto. No es lo mismo enseñar en un contexto determinado, bueno, en un barrio que en otro, en una ciudad grande, en una ciudad pequeña. Todas esas cuestiones que claramente tenemos que seguir formando. Por eso también creo que el Estado tiene que hacer una capacitación en servicio obligatoria para todos los docentes para esa equidad, porque también el docente muchas veces no se puede seguir formando por una cuestión de dinero. Los docentes no ganan bien y tienen que pagar un congreso 15.000 pesos, un libro 5.000 pesos, o una entrada de cine, también el cine me enseña. Entonces no accedemos, ¿sí? Cuando sí antes lo hacíamos. Entonces, un docente que antes se compraba 2 o 3 libros al mes, hoy no lo puede hacer, porque está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces también miremos de una manera mucho más integral, ¿no? Un docente bien pago, un docente capacitado por el Estado, asiduamente, periódicamente, y después, bueno, obviamente la voluntad de cada uno de hacia dónde quiere ir con su profesión, pero también el Estado es responsable. Sí, vos sabés que escuchándote uno piensa, ¿no? Qué complejo que es todo y qué profundo también que es el cambio que se necesita, porque uno dice, son los chicos, no son los chicos, viene de mucho más abajo, viene de mucho antes. Viene de una elección de país también, de qué se quiere ser como país, ¿no? De qué venimos eligiendo o no venimos eligiendo desde hace 30 años o más, ¿no? Ella hablaba de Alfonsín. O sea, no podemos hoy, en el 2023, decir que el último que propuso algo contundente en torno a la educación fue Alfonsín. Año 83. ¿Me Sí, entendés? y sin caer en lo partidario, porque yo lo miro Sí. desde Desde la propuesta en sí misma. Sí, y ahora estoy mirando la propuesta porque nosotros el domingo en la provincia de Santa Fe elegimos candidatos, las primarias, y estoy leyendo y nadie tiene propuestas. Todos dicen, vamos a hacer un cambio profundo en la educación. Buenísimo. ¿Dónde está? ¿Qué van a hacer? No importa, bueno, después, y el año que viene no lo hacen. A mí me citaron desde el Ministerio de Educación de la provincia para trabajar sobre un cambio profundo en la escuela secundaria. Y trabajamos durante 3 meses y después se fue la ministra porque el gobernador le dijo que no iba a ir por ahí, que solamente podían hacer algunas experiencias en algunas escuelas, pero que en la escuela secundaria no iba a haber ningún tipo de cambio. Cuando ya sabemos que las escuelas secundarias se estudian por disciplinas, donde el chico sale de geografía, entra a historia, luego a matemáticas, y como si fuera una cosa que lo vamos llevando de un lugar a otro. ¿Por qué no hacer una enseñanza mucho más integrada, una evaluación más integrada? Bueno, eso era la propuesta. Era un cambio en la enseñanza que en 3 meses se podía lograr porque capacitábamos a los docentes y se podía lograr. Bueno, no hubo decisión. Entonces digo, creo que también tiene que ver, bueno, qué ciudadano queremos formar, qué ciudadano queremos que nos vote, ¿no? Eso que decía René hace un momento también, ¿no? Sí. No hay decisión de que los ciudadanos piensen por sí mismos, sean críticos y sean sujetos que puedan pensar, yo siempre digo, que puedan pensar su barrio y cómo mejorar su barrio, cómo mejorar su plaza y obviamente su propia vida. Y creo que ese es el camino, ¿no? De darle herramientas para poder mejorar su propia vida. Paulo Freire decía para ayudarlos a emerger, ¿no? A quitarles la pata que los oprime para salir y poder mirar la realidad de otra manera. Y creo que esa es la función de la escuela y no la está dando hoy por hoy, porque no enseña a leer y escribir, porque no enseña el cálculo, porque no enseña distintas herramientas, ¿no? Cómo mejorar el cuerpo, cómo alimentarnos mejor, dentro de las posibilidades, poniendo una huerta en el fondo de casa. No lo está haciendo, entonces me parece a mí que hay una deuda muy importante con el ciudadano hoy por hoy. Gracias, Karina.
Un gusto como No. siempre charlar con vos. Igualmente. Hasta luego, gracias. Hasta la Buenas próxima, tardes. seguro estaremos hablando en un tiempito. Hablábamos con Karina Cabo, que es, como les decíamos al principio, doctora en educación, investigadora, exsecretaria de Cultura de Rosario. Y yo pensaba cuando vos dabas el ejemplo de tu mamá, que es la sociedad de la que hoy tampoco nos exige saber, más allá de que haya decisiones de fondo, decisiones políticas de fondo. Es la sociedad misma la que no nos está exigiendo. Porque tu mamá, vos decís, tiene un alto nivel de conocimiento cultural en general, ¿no? Habiendo llegado hasta sexto grado, dijiste vos. Sí, sí, Porque porque ella además no había misma- más posibilidades tampoco. Bueno, pero por ahí porque pasa ella un poco la cosa. misma se propuso y se interesó y quiso y tuvo una voluntad y un deseo y una intención de hacerlo también. No, seguro que... Porque la obviamente, misma sociedad te empujaba a eso. No. Era otro tipo de sociedad. Lamentablemente nos conviene en muchos casos hacer la plancha nosotros y necesitamos a alguien que nos empuje un poquito para poder llegar a tomar un rumbo, ¿no? En este caso por eso se hace foco en la cuestión política gubernamental, política hasta partidaria, porque obviamente si surgieran desde ahí las bases como para realmente un cambio como se necesita, como bien lo plantea justamente Karina, que es necesario hacer, sería otro el cantar. Lo que pasa que, bueno, se suma el tal vez poco desinterés de la sociedad en su conjunto con el interés de la política. la política de que quede ahí justamente lo que se pretenda llegar a avanzar, ¿no? Porque, volvemos a lo mismo, les conviene. Una vez papá me aconsejó, mira pa' adelante aunque pegue el sol. Y ahora que los entendí y encima se fue el sol, la noche me puso más vacilón. Ahora lo mío nunca para, mucho tiempo encerrado, me hizo quiere en la vereda. Y los fines de semana siempre tengo cervecita en la nevera. Dejé los males afuera, cuando en el party vino ella. Una noche de novela, cuando la vi pasar como si iba con el viento. Los males afuera, cuando en el party vino ella. Una noche de novela, cuando la vi pasar como si iba con él. Yeah. I can feel your eyes could change the endo. Take me from the start into crescendo. We'll do what you want, I'll let my friends go. I think this night has got potential. Fill up my cup, get in a bus, then you take hold. Open it up, 2 into 1, love is a gatefold. Mixing chemicals, so up on the rim, trying to drown every memory, living on the brink. I love how you do it like that. Guess I left the city just to move right back. I want only you, that's facts. Can I get a you alone? You could cover up my bruises and we could turn the moment into music. Pour it out, drink it down like hooligans. Noche de novela, let's do this. Dejé los males afuera, cuando en el party vino él.